Entrando a la librería JUnit para pruebas unitarias acá en Java, podríamos definir que JUnit es un marco de pruebas de código abierto para programadores Java. Es importante que sea de código abierto, ¿sí? El programador Java puede crear casos de prueba y probar su propio código. Ojo, no te alarmes porque JUnit hoy en día tenés diferentes versiones, ¿sí? La reciente y más utilizada es JUnit 5. Por ahí algunas personas prefieren JUnit 4, ya que hay muchísimos sistemas, digamos, te podría decir la gran mayoría, que trabajan y están trabajando con la versión 4 de JUnit, ¿sí? Además de otros frameworks junto con JUnit, como por ejemplo el que te he mencionado varias veces, que llamo Mockito. Es importante que acá el programador Java pueda crear casos de pruebas y probar lo que es el código. Y entonces podríamos definir que trabajando con JUnit, nosotros como programadores vamos a crear lo que son casos de pruebas y vamos a probar justamente toda la funcionalidad de lo que desarrollemos, ¿sí? Todo nuestro código. ¿Y qué serían casos de pruebas? Porque casos de pruebas no lo hemos mencionado en los videos anteriores sobre la parte de introducción al testing. Bueno, un caso de prueba, acá ya lo busqué para mostrarte una imagen, sería prácticamente esto. Nosotros vamos a crear un archivo, ¿sí? Como por ejemplo, imagínate una clase. Nosotros creamos la clase persona, la clase procesador, nosotros creamos una interfaz, nosotros creamos, por ejemplo, un enumerado. Bueno, en este caso va a ser un tipo de caso de prueba, ¿sí? Que lo va a tratar específicamente los módulos de JUnit. Y ni más ni menos, el caso de prueba consiste en ejecutar ciertas funciones dentro de lo que es JUnit. Y las funciones esas las vas a desarrollar vos. Vas a utilizar annotations, que también lo vamos a ver paso a paso, y las annotations le vamos a indicar a JUnit que se trata, por ejemplo, de un método que va a ejecutar una determinada acción. Esa determinada acción va a estar validada, ¿sí? En caso hipotético que esa validación sea correcta, JUnit te va a decir, bueno, esto es correcto, ¿sí? Y acá te manda una tilde verde. Caso de que, por ejemplo, no sea correcto lo que estás haciendo, te va a mandar un error, ¿sí? Entonces, acá todas las funcionalidades que estás corriendo te podría aparecer, por ejemplo, 7 de 8. Quiere decir que 7 están bien, de 8, por ende hay una que está fallando, ¿sí? O falla, o hay un error. ¿Qué quiere decir que falla? Bueno, quiere decir que se ejecutó correctamente, ¿sí? Se ejecutó correctamente, pero no hace lo que tendría que hacer. Eso quiere decir que, no sé, por ejemplo, vamos a analizar este caso de prueba, ¿sí? Obtener parte 2 de la resta. Si estás restando dos números y en vez de obtener una resta obtienes una suma, vas a tener un error, ¿sí? Porque no corresponde a una resta en sí, ¿se entiende? Entonces ahí te va a surgir lo que es un error. Entonces ahí caeríamos en el caso que te dije recién, ¿sí? 7 y 8 están bien, en cambio si por ejemplo obtenés una resta, pero el resultado esperado no era el que está específicamente detallado, en este caso te va a surgir lo que es un fallo. Pero todos los casos de prueba van a estar correctos, ¿sí? Te va a aparecer 8-8. Y acá te va a aparecer, por ejemplo, en una tilde azul, que quiere decir que ese caso ha fallado, ¿sí? En cambio, si es un error, te lo aparece en rojo. Pero acá te dice que no se ha ejecutado de forma correcta, porque falló específicamente ese caso puntual. Y ni más ni menos, el caso de prueba sería entonces todo esto, ¿sí? Que ni más ni menos son funciones. Y vos vas a definir el nombre de tu función. Hay que seguir ciertas convenciones para nombrar funciones, que también lo vamos a ver, pero bueno, no es necesario, digamos, ¿sí? Si es una convención, si vas a trabajar con JUnit, nombrarlas según el caso específico que tratas, ¿sí? Dentro de JUnit, también lo vamos a ver después, tenemos diferentes tipos de funciones para prueba. Ese tipo de función va a realizar específicamente algo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver acá sobre esta ejemplificación. Para realizar pruebas unitarias necesitamos crear los casos de pruebas, que es lo que vimos recién, ¿sí? El caso de prueba unitaria es un código que garantiza que la lógica del programa funcione como se esperaba, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Los casos de prueba garantizan, ¿sí? Los casos de pruebas garantizan que la lógica del programa funcione como se esperaba. Eso quiere decir que dentro del caso de prueba, dentro de, por ejemplo, una funcionalidad concreta dentro del caso de prueba, o sea, dentro de una función, ¿sí? Vos vas a esperar que esa función te devuelva algo. Y ese algo puede ser que el método se ha ejecutado correctamente, como vimos, que el método ha fallado o se ha presentado un error. Pero claro, si vos, por ejemplo, querés comparar dos números y vos esperás que esos dos números son iguales, pero terminan no siendo iguales, entonces ahí estarías fallando en el caso de prueba, porque no estás garantizando que la lógica del programa funcione como se espera. Entonces ahí es donde JUnit hace prácticamente la magia, ¿sí? Porque te asegura que justamente tenga que funcionar como tiene que funcionar, no como vos te esperás que funcione, ¿sí? Nosotros cuando desarrollamos las clases test nos asegurábamos, digamos,
a prueba y error si realizaba lo que debería realizar, lo que es la aplicación, ¿sí? Pero claro, nosotros cada vez que ejecutábamos ese test, estábamos, por ejemplo, borrando y creando objetos nuevos, o por ejemplo, estábamos dependiendo de una funcionalidad concreta o una función concreta, ¿sí? En relación a la función que probábamos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo eso trae dependencia entre funcionalidades de lo que vos desarrollas. En cambio, JUnit no. Puede que sí, pero no es recomendable. Si vos vas a desarrollar casos de prueba, no tienen que ser no tienen que ser relacionadas entre sí. O sea, que no tenés que esperar que se ejecute una función para poder después ejecutar la otra y se relacione esa con la otra. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si insertás un producto en una lista, si querés editar ese producto en la lista, no tenés que esperar que se inserte primeramente el producto con otra función, ¿se entiende? O vas a trabajarlo todo en un caso de prueba, todo en una función, todo en una funcionalidad, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Es como te podría decir de alguna u otra forma, micromodularizar lo que son los tests que veníamos desarrollando nosotros, ¿sí? Acuérdate, test persona, test procesador, test X, es una micromodularización con JUnit. En este caso, el paquete org JUnit es el paquete en el cual va a contener justamente todas las clases de JUnit y va a contener no solamente clases, sino interfaces